¿Qué hubo? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Pues se me van a acompañar a hacer un aguachile estilo Sinaloa. Vamos a compartir por acá la receta, entonces sin más, vamos a ello. Y con respecto a la historia del aguachile no hay nada oficial de cómo nació, de cómo se hizo, pero me encontré dos versiones que son de las que se hablan más. Una de ellas es que unos inmigrantes japoneses inspiraron al sinaloense a hacer ese platillo como con mariscos crudos. Entonces empezaron a experimentar, en este caso con el camarón. Obviamente le metieron su toque como buenos mexicanos. Le metieron que el chile serrano, la cebolla morada, el pepino, el limón y claro, todo esto revuelto en una tostadita. Y la otra es que el pescador sinaloense empezó a experimentar con lo que tenía a su alrededor, en este caso con los camaroncitos, con lo que empezaba a pescar y las verduras que tenía en la región y demás. Empezó a experimentar, mezclar cosas, que la cebolla morada, venga para acá, que el pepino, que el chile serrano, que el camarón crudo, venga para acá, que el limón, y vamos a mezclarlo todo y sucutu. Y salió el aguachile verde estilo Sinaloa. ¿A ti qué versión te da más sentido? ¿Cuál crees que haya sido la real de esta dos? La verdad es que yo me inclino más por la segunda, que el pescador simplemente empezó a experimentar con lo que tenía en la región y dieron con ese aguachilito a gusto, suave. Pero coméntame acá abajo igual y te sabes otra historia, será muy interesante también escuchar otra versión. ¿Cómo tú piensas que inició, que nació este delicioso, este hermoso manjar del aguachile? ¿Qué hubo? ¿Cómo andamos? Pues acá andamos ya preparando todo para el aguachile. Aquí tenemos pues todos los ingredientes básicamente, más el camarón y los condimentos que le vamos a poner. Por ejemplo, aquí tenemos un chile serrano que yo creo que le vamos a echar la mitad porque no somos mucho de picante. Somos ahí como que nos gusta el nivel medio, pero si a ti te gusta el picante, echárselo todo, creo que va a ser una buena opción. Tenemos 8 limones, una cebolla morada que vamos a utilizar la mitad o de hecho hasta menos, y un pepino que vamos a utilizar la mitad. Los invito a ver este video hasta el final para que vean el precio, lo que nos costó hacer este platillo, este aguachile, lo que cuesta una orden de aguachile así en la casa. Entonces te invito hasta el final porque veremos el precio exacto, lo que nos costó hacer este aguachile estilo Sinaloa, específicamente de Mazatlán, Sinaloa. Y pues bueno, como les venía contando, aquí ya tenemos los ingredientes para el aguachile, más 9 camarones que vamos a utilizar, que es como una orden de aguachile. Normalmente es la que maneja más o menos en la mayoría de los restaurantes de mariscos. Entonces, y también muy importante la cervecita, porque el aguachile combina muy bien con la cervecita y con la mayonesa. Este canal normalmente no es de cocina, ni de recetas, ni demás, pero se me hizo una buena idea porque en Instagram a mí me gusta cocinar como que el aguachile, ceviches, cosillas así como que tienen que ver con mariscos, y siempre me preguntan, oye Arturo, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué esto y demás? Pásame la receta. Entonces dije, sería buena idea hacer un video haciendo la receta del aguachile y de repente algunos cevichillos, porque también en ese canal nos gusta mucho la comedia. Entonces como que todo tiene que ver, y también saber hacer el aguachile como casero. Bueno, habrá personas como los chefs y demás que a lo mejor este video no les sirva mucho porque a lo mejor ellos ya lo saben hacer en excelencia. Este video específicamente es para las personas que andan buscando cómo hacer el aguachile en casa y demás, y a lo mejor no tienen mucha idea. Este video va dirigido como por ahí, la verdad. Yo no soy un chef ni experto ni mucho menos, pero me gusta mucho la cocina, he aprendido varias cosas. He estado en el mundo del restaurante, específicamente en mariscos, tuve mi restaurante, entonces me gusta mucho. Les sé dar ahí el sazón como tipo Mazatlán, porque pues yo soy de Mazatlán y mi mamá a mí me enseñó todas estas recetas. Sé hacer tacos capeados, taco gobernador, el aguachile, algunos tipos de ceviche, por ejemplo el ceviche tropical. Y pues si veo que les gusta ese video y funciona y demás, pues a lo mejor podemos estar haciendo de vez en cuando ese tipo de videos. Coméntame acá abajo si te gustaría estar viendo este tipo de videos de vez en vez para saberlo y pues darle por ahí también. Entonces vamos a ir paso a paso, me van a ir acompañando en esta elaboración de esta receta del aguachile estilo Mazatlán, Sinaloa. La verdad es que es muy sencillo, yo creo que tiene mucho que ver el toque que tú le vas a poner, tu toque personal. Es muy sencillo, los ingredientes que llevan la verdad es que los puedes encontrar en todos lados, son ingredientes que aparte son baratos, con excepción del limón que ya subió muchísimo por esta temporada, espero que baje pronto, pero los demás, el chile serrano, la cebolla morada, el pepino, son relativamente baratos. El camarón pues es lo que te va a salir un poquillo más caro, que por eso es que los restaurantes de marisco luego son un poquillo más caros, porque el marisco en sí, el camarón, el atún así no son tan baratos. Entonces también se me olvidó mencionar el ingrediente especial, la cervecita. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta receta? Pues de base los ingredientes, una tablita para picar, un cuchillo y una licuadora. Ahora sí que empecemos por el principio. ¿Cómo empezar a hacer un aguachile estilo Mazatlán, Sinaloa? Pues lo primero que yo hago es poner a remojar el camarón para que se descongele y después de eso pelarlo. Pero por mientras de que ya lo pusimos a remojar para que se descongele, empiezo a picar la verdura. Ya tenemos el cuchillito por acá. El pepino yo creo que vamos a utilizar la mitad para esta orden. Y lo que vamos a hacer es picarlo en rodajas finas. La verdad a veces a mí me gusta pelarlo, pero creo que también así está bien. Como les digo, son rodajas finas. No es muy grueso el corte, por si pueden ver, son así finas. Yo sé que algunos van a decir, no, que cortas muy lento, que además yo no soy chef. Me gusta mucho la cocina y me gusta hacerlo a mi estilo, a mi ritmo. Yo sé que hay maneras de hacerlo así como machín, de agarrar de cierta manera el pepino y el cuchillo y demás. Yo no tengo esa técnica, yo no estudié para ser chef. Lo hago desde la casa con mucho amor y cariño y pues a mi paso, ¿no?
Pues ya básicamente tenemos el pepino. Yo creo que hasta nos va a sobrar, porque le digo, se utiliza realmente la mitad o menos. Lo que sigue entonces es cortar la cebolla morada en tiritas finas. Le corto un pedazo, un poco menos de la mitad, y yo creo que con eso nos va a alcanzar chido. A mí lo que me gusta hacer es quitarle la capa, porque luego esta no sabe tan chido y de hecho no se recomienda mucho comerla. Y este pedacito lo empezamos a cortar así fino, fino. No son cortes gruesos, sino así finos. Si te empiezas a agüitar y empiezas a llorar es normal. Ya ves que la cebolla tiene ese efecto de que te dan ganas de... te ponen los ojos llorosos. Chequen cómo son pedazos finos. Ya tengo los ojos llorosos. Chequen cómo son pedazos finos. Cebolla morada. La cebolla morada le da un saborcito bien, bien rico y cookie al aguachile. Y bueno, ay güey, sí tengo los ojos ya bien llorosos. Me disculpan, no agüitado. La verdad también me gusta todavía cortar estos a la mitad todavía para que quede más fino. Pero si te gusta a ti así, está perfecto también. Entonces voy a proceder a cortarlos así. Ahora sí que voy agarrando así pedazos de muchos para aventajar. Trácatelas, así, como al tanteo, ¿no? Entonces ya llevamos una parte, ya tenemos cortado el pepino y la cebolla morada. De hecho a mí el pepino también me gusta cortarlo a la mitad. Voy a aprovechar para cortarlo a la mitad de una vez. No sé, la verdad en los restaurantes sí lo dejan completo, pero así me gusta hacerlo a mí. Si te gusta también hazlo así, o si te gusta con el pepino así, la rodaja completa, también está chido. Creo que las dos opciones está suave. Entonces ya tenemos estas dos partes. ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? Pues lo que sigue, a lo mejor mientras te está descongelando el camarón, es exprimir estos limones en la licuadora. Y bueno, vamos a proceder a exprimir los limones en la licuadora. Aquí ya previamente ya los cortamos a la mitad para exprimirlos. Hacer ese jugo del aguachile, que es el que le da ese toquecito bien perrón. Esta parte es bien, bien fundamental para el aguachile. Es como una parte bien importante. Siento que es la salsa de aguachile la que le da el toque, el estilo al aguachile. Entonces, vamos a ello. Exprimidor, se me ha pasado a decirles que también es un instrumento que se utiliza. Entonces, el exprimidor. Son 8 limones los que yo le puse, pero igual se puede hacer con un poco menos. La verdad es que es al gusto. A mí sí me gusta que lleve este toquecito de limón, así bien, bien, bien reportado. Que aparte estos 8 yo no los meto a la licuadora, sino dejo uno entero también para echárselo ahí al camarón crudo para que se curta acá perrón. Entonces le echo 7 acá para la salsa del aguachile y uno para el camarón crudo. Pura talacha esto, Esta es la parte en la cual luego uno se demora exprimiendo medio limón y entre medio limón. Si tienes un exprimidor más grande, uno acá más perrón, yo tengo uno por ahí pero ya se me rompió. Ahorita se los enseño, chequen. Tenía que ya está a la mitad, ya se me rompió, que obviamente está más perrón que este. Y en este pues metí el limón entero y trácatela, así se la rifaba machín. Pero en este pues no aguanta el limón entero y pues de mitad ahí me la llevo. Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a tu canal Arturo del Mar. Andamos subiendo contenido nuevo cada semana, nuevos videos cada semana. Andamos ahí dándole con todo el canal. Y será un placer que te unes a esta comunidad. Y sin más, continuamos. Les digo, yo creo que esto está hasta sobrado para la salsa del aguachile. Pero a mí me gusta así, la neta, que quede machín, machín. Igual lo pueden hacer ustedes con la mitad y queda perfecto, no hay ningún problema. Simplemente a lo mejor en vez de ponerle 7 le puedes poner 4, le puedes poner 3. El chiste es que quede un juguito y ese juguito es el que va encima del camarón, el que le da el toquecito perrón. Entonces yo voy a exprimir los limones. Que sigue, se me olvidó una cosa también, el ajo. El ajo es muy importante también porque le da un saborcito bien perrón. Y algo más que lleva esa salsa de aguachile, que la verdad yo personalmente no me gusta ponerle, pero muchos sí lo ponen y les gusta mucho, es el cilantro. La verdad también yo no soy tan fan del cilantro, pero si a ti sí te gusta mucho, se lo pones, le pones ahí una ramita de cilantro y le hace saborcito también rico. A mí no me gusta tanto así, por eso lo hago de esta manera, pero ahí está esa opción. Entonces el ajuki. Este ajuki le vamos a poner yo creo que un diente. El ajo le da un chorro de sabor, la verdad es que a mí me encanta el ajo. Y aparte dicen que es antibiótico y un chorro de cosas que tiene ahí muy buenas para la salud. Bien, bien suaves. Pues ya después de pelear el diente de ajo, se lo echamos. Sukutu. ¿Qué más le vamos a echar a esta salsita? El chile serrano. Yo lo voy a echar a la mitad porque ya saben que no soy muy valiente con el chile. Pero si a ti sí te gusta el chile con uno ya queda picosón acá chingón. Pero con medio pica así como que suave, como que rico. Entonces, vamos a ello.
También luego cada chile como que sale diferente, yo lo voy tanteando. Ahorita cuando hago la salsa lo pruebo. Y si veo que no me pica así tanto, pues le echo un poquillo más y ahí me la voy llevando. También es como que al gusto. Ahí tú le vas midiendo qué onda. Entonces ya le echamos los limones, el diente de ajo y el chile serrano. ¿Qué sigue? Pues unos condimentillos. Le vamos a echar sal. A mí me gusta más la sal de grano de mar que tengo aquí, que la compré en un costalito. Ya me la fui acabando. Pimienta, ajo en polvo y cebolla en polvo. Esas dos son opcional. La verdad es que es al gusto. Yo se las pongo porque le da un toquecito rico y le pongo realmente muy poquito. Pero lo que sí son como muy importantes son estos dos, que es la pimienta y la sal. Entonces le echamos de sal como media cucharada. Así bien copeteada. Igual hace un poquillo más, pero realmente es como al gusto. A mí me gusta así. Igual ahí lo vas probando, le pones un poquillo más, ahí vas viendo. Un poquito de pimienta. Poquito. Y eso ya lo licúas para ver cómo va agarrando sabor. Ya empieza a oler el aguachilito. Si quieres le das como una probadilla. Pica rico, me gusta. Le pondré un poquito más, de hecho. Como le digo, yo normalmente la porción que le pongo es la mitad de chile serrano, pero no me picó casi nada. Entonces sí me gusta que me pique así como leve, no machín. Pero como les digo, no me picó nada. El chile este a lo mejor vino como muy suavecito. Le vamos a echar un poquillo más de chile serrano. Vamos a ello. Y bueno, ahora le voy a echar eso que es opcional, que es el ajo en polvo y la cebolla en polvo, que le da un saborcito bien rico. De verdad te lo recomiendo, pruébalo. Como les digo, así poquito, así nada más, para que le dé como un saborcito. Y el ajo también, porque pues ya le echamos el diente de ajo. Esto es como extra, para que amarre más acá el saborcillo. Entonces, que es más o menos el color que agarra, que es como un verde así, como aguacatoso, no sé cómo describirlo, como más o menos como este. Que ese es el color de la salsa de aguachile normalmente. Entonces vamos a proceder a probarlo con todo lo que ya estuvimos haciendo. Ya sabe a salsa de aguachile, ahora sí. Aquí vas a sentir el saborcito del aguachile. Esta salsa les digo que es muy importante, es como el protagonista del sabor en este platillo, la verdad es que sí. Entonces aquí te vas a dar cuenta, pero es que ponle mucha atención porque es curioso, pero es una salsa bastante sencilla. Hay personas que le ponen cosas de más y ya pierde el sabor tan típico del aguachile porque le meten un chorro de cosas. Le ponen chile de mal, le ponen otros chiles que no son, esto y el otro. Entonces al ponerle tantos ingredientes pues se pierde el saborcito que es el auténtico aguachile sinaloense. La verdad es que la salsa del aguachile es bien sencilla, y si te vas de paso con los ingredientes, la verdad es que puede perder ese saborcito tan rico. Yo te recomiendo que lo hagas así sencillo, porque si te gusta el aguachile estilo Sinaloa, puedes hacer la receta así como más sencilla. Y pues sí, como viste, eso es lo que lleva: el limón, el chile serrano, el ajo y los condimentos. Entonces, y bueno, cilantro, si es que le quieres poner también, eso también lleva normalmente un pedacillo de cilantro, y eso va a hacer que el color se vea un poquito más fuerte. Pero realmente eso es lo que lleva la salsa del aguachile. Es sencilla, básica, pero ese es el saborcito del aguachile estilo Sinaloa. Como pueden ver, así se ve la salsita del aguachile. La verdad es que ya huele bien rico, te da el olorcito del aguachile machín. Les digo que esa salsa le da todo el saborcito al aguachile, la neta es que sí. Y ahora vamos a proceder a limpiar el camarón, a quitarle la cascarita. La verdad esta parte también está lachosa, pero pues vas agarrando maña. Yo ya se lo quité a uno, de hecho voy a sacar por acá un platito para ir poniendo los camaroncillos. Bueno, a lo mejor eso es muy sencillo, pero ¿cómo se pela un camarón? Ese es el camarón. Aquí tiene como la colita. Lo que yo hago es como quitarle un pedacito de acá, de donde empieza, y se lo quito, pum, y de acá lo jalo, paz. Y ya, esto lo tiras y ahí quedó el camaroncito. La verdad vas agarrando maña, y ya que están descongelados, vean otra vez, le quito ese pedacito y lo jalo, paz. Muy sencillo, de verdad. Y así te va llevando todos. Le agarras este pedacito otra vez de acá arriba, como que la agarras y lo jalas. ¡Tas! Y listo, ahí queda el camarón. Y ya como que vas agarrando maña, lo vas haciendo así rápido. Fíjate también que no quede como ningún pedacito de cáscara. Es importante. Como que ya después de estar en el agua un ratillo que se descongelan, ya es como mucho más fácil, porque ya están como muy listos para simplemente... Cuando están congelados pues están todos duros, está como la cáscara pegada, así es más complicado. Entonces por eso es importante que se descongelen bien. Y la verdad es que el camarón se descongela en chinga. O sea, la verdad es que en ese tiempito que yo estuve haciendo lo demás ya estaban más que descongelados. O sea, se descongelan en menos de 10 minutos, ya están descongelados. También a lo mejor los puedes remojar así en el agua para que no les quede ningún residuo. Y bueno, ya tenemos acá pelados los 9 camarones. Se me olvidó comentarles que el camarón es como estilo mediano. El que debes de comprar no debe ser ni muy grande ni muy chiquito, debe ser como mediano. Es el tamaño ideal para el aguachile, ese tipo de camarón,
que es tamaño mediano. Entonces ya los tenemos pelados. Ahora ¿qué sigue? Pues sigue maniposearlos. Es como cortarlos a la mitad y que se abran así. Y también a mí me gusta mucho personalmente quitarles una avena que traen. Hay personas, restaurantes que no lo hacen. La verdad tengo entendido que esa avena pues no pasa nada si te la comes, pero no sé, mi idea es que más vale prevenir que lamentar y más vale quitársela. La verdad yo siempre prefiero quitársela también por higiene, por muchas cosas, por estética. La verdad es que sí, a mí siempre me gusta quitársela. Entonces, vamos a ello. Como les decía, agarras el camarón, lo cortas hacia la mitad, ya que está cortadito a la mitad, lo abrimos así. Y a mí personalmente les digo que me gusta quitarle esta avena. Se la quito. Si se fijan, trae una avena también aquí adentro, se la vamos a quitar con el cuchillo. Se la vas jalando así y ¡fum! Se la quitas. Y a lo mejor puedes abrir el agua para que se la estés quitando acá más fácil. Es mucho más fácil acá en el agua. Y yo sé que es más trabajo y demás, pero la verdad es que a mí me gusta más personalmente. Si no quieres no lo puedes hacer, pero yo sí recomiendo hacerlo, la verdad. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo con los demás. Lo cortamos, lo maniposeamos y le quitamos la venita. Cortamos y le quitamos la venita. Le cortamos la venita. Cortamos el camaroncillo a la mitad, le quitamos la venita. Como les digo, a mí me gusta que quede así limpiecito el camarón, sin venas, sin nada, me gusta mucho que quede así. Y pues bueno, ya tenemos todos los ingredientes por acá, ya listos nada más para mezclarlos, de hacer esa mezclita chida del aguachile. Acá están ya los camarones pelados, maniposeados, limpiados y todo. Ya están listos, está la salsa del aguachile, tenemos los limones y la cebolla morada. Entonces, vamos a hacer esa mezcla suave. Por acá tengo un platito bonito, te lo recomiendo hacerlo con un platito así como que esté así o hasta un poquito más como hondillo para que no se desborde la salsa del aguachile. Entonces una vez que ya tenemos todo esto listo, ahora sí empieza la acomodadera. Empezamos a acomodar los camarones así como vienen abiertitos. Son 9 camarones los que yo utilicé. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve, cómo se empieza a ver. Así se empiezan a acomodar, los empiezas a acomodar así abiertitos. Y si recuerdan, en un principio les había comentado que había dejado un limón entero, o sea, hace 2 partidos a la mitad, para echárselos al camarón crudo. Entonces, vamos a ello. Esto va a hacer que el camarón se empiece a curtir, que empiece a agarrar un colorcito como naranjoso. Le vamos a echar esto y salecita para que se empiece a curtir. Así. Como bien esparcidito. Se hace esto antes de ponerle todo, incluso la salsa del aguachile, para que, como les digo, el camarón se empiece a curtir, empiece a agarrar como otro color, otro saborcito, bien rico, bien suave. Entonces, después de ese limoncito que se le echa salecita, poquito nada más. Igual y si quieres también al gusto le puedes echar un poquito de pimienta. Le vamos a echar por acá, le vamos a echar la pimentita, poquito, muy poquito, de verdad muy poquito. Para, como les digo, el aguachile se vaya curtiendo, vaya agarrando saborcito y se vaya concentrando bien machín. Como pueden ver, realmente es muy sencilla la receta del aguachile. Simplemente yo creo que es como hacerlo de verdad sencillo, no irte como de paso, no pasarte de la línea para que te quede así. Yo creo que ese es el secreto del buen aguachile, ¿no? Que lo hace sencillo y con los ingredientes que lleva, y obviamente que el camarón esté fresco y de calidad. Si tú vives en la playa tienes una gran ventaja porque te van a quedar unos aguachiles bien perrones, porque va a estar el marisco súper fresco. Y pues bueno, también los otros ingredientes, cuidar que estén de calidad, que estén chidos, también es muy importante. La salsita del aguachile, sencilla, básica, pero con los ingredientes que lleva, y le va a dar ese toquecito del aguachilito, ¿cómo no? Entonces ahora tenemos esto. Yo lo que hago es dejarlo reposar unos 5 o 10 minutos hasta que se empiece a poner el camarón como naranjita. Tú lo vas sirviendo. Eso significa que se va curtiendo, que va agarrando como... se va concentrando de todo el sabor. La sal y el limón hacen que se curta. Es como esa combinación que hace que se curta el camaroncito. Y ya se va viendo poco a poco. No se va a poner naranja como cuando se cose, porque eso es otra cosa, es diferente. Eso es cuando se cocina literal en fuego. Pero sí va cambiando como el colorcito. Va dejando de ser como pálido y se va poniendo con más colorcito. Aún crudo, pero va agarrando un colorcito. Por ejemplo, aquí podemos ver en este que ya no se ve tan pálido, sino que ya va agarrando un colorcito. No sé si lo puedan percibir aquí en la cámara, pero sí, aquí se ve luego que ya agarra ese como colorcito, como que empieza a agarrar tinte de naranja. Pues bueno, una vez que dejamos pasar como unos minutos para que se empiece a curtir el aguachile, empiece a agarrar como esa tonalidad naranjosa, como ya vieron, ahora sí procedemos a poner los ingredientes. Lo primero que yo le pongo es el pepino, se lo empiezo a poner así como acomodadito. A mí la verdad es que me gusta mucho que estéticamente se vea así como, que se vea chido pues. Como yo los partí a la mitad, es mucho más fácil, empiezo a poner así como pepinos a la mitad. Fum. Le digo, creo que hasta me va a sobrar pepino. Esto básicamente es como una orden de aguachile que te hacen en cualquier restaurante. Esas órdenes que te cuestan como de
desde 160, si está barato el restaurante hasta 200 y tantos pesos. Es la mismita receta del aguachile verde, por cierto, estilo Sinaloa, específicamente de Mazatlán, Sinaloa. Entonces ya le puse ese pepino como de media luna, alrededor bien acomodadito, y me gusta poner en el medio, simplemente por estética, pero bueno, de la vista nace el amor. En medio me gusta ponerle, le pego 2 lunitas, una rodajita de pepino, y como pueden ver, pues ya va agarrando forma este platillo. La verdad es que ya va agarrando formita del platillo típico de aguachile que te dan en cualquier restaurante de mariscos, estilo Sinaloa. Después de esto le echo la cebolla morada, la que ya tenemos partida. Si se fijan, todos los ingredientes ya los teníamos preparados, fue lo que hicimos previamente, y ya después simplemente se incorporan todos y queda el aguachilito. A mí me gusta hacerlo de esa manera porque es como más organizado, pues como que todo fluye más, todo está más suave, más chido. Entonces sin más, vamos a poner la cebolla morada, se la vas poniendo así como, así nada más esparciendo como alrededor. También como que estéticamente trata de que se vea bonito. Ya sabes que siempre es más suave comer algo que se vea bonito. Y le vas esparciendo así, al gusto, las que tú quieras. Porque como les digo, ni siquiera utilizamos todo el pepino ni la cebolla morada, nos sobró esto. Ahora les voy a enseñar cómo se va viendo el aguachile, ya va agarrando mucha forma. ¿Vieron? Ya se empieza a ver bien suave. La neta es que me gustan mucho los colores del aguachile, el morado, el verde, el color del camarón. Me gusta mucho, se ven como colores muy llamativos, se ve bien chido, bien suave. Entonces básicamente ya tenemos el aguachile, simplemente de echarle el caldito que ya teníamos previamente hecho. Entonces procedemos a ponérselo con cuidadito. Le vas poniendo así, trata de que alcance para todo. Ya se me hizo agua a la boca. A mí me quedó un poco rebozado, pero como les digo, a mí me gusta así, la neta, que quede. Le eché bastante limón porque me gusta así, pero tú lo podrías hacer sin ningún problema con la mitad de limón. A mí me gusta así que quede perrón. Entonces ahora les muestro cómo quedó el aguachile. Esta es la receta del aguachile, como vieron, bien sencilla, bien práctica. Entonces ahora queda lo más importante, proceder a probar este delicioso aguachile. Mayonesa, camaroncitos y cebollita morada, pepino. Lo echo. Me gusta mucho este aguachile. Pues vamos a proceder a probar el aguachilito estilo Mazatlán. Allá nos gusta un chorro la mayonesa, le ponemos mayonesa a todo. Entonces se le echa mayonesa a la tostada y pues le echamos acá todo lo que te dé el aguachile, camaroncillo, salsita. Vamos a ello. Quedó sabroso, de la neta yo amo el aguachile, por eso es que aprendí a cocinarlos. Una receta que aprendí en Mazatlán. De repente mi mamá, uno de mis tíos también sabe hacer aguachile, varias cosas así de mariscos. Y pues yo fui agarrando ahí como mi maña también. También en los restaurantes donde trabajé aprendí mucho de mariscos. Entonces, por eso es que me gustó hacerlo, ¿no? Porque a mí me encantan, es de mi comida favorita. Y apareciendo que es una comida muy nutritiva, muy saludable, ya que es de fácil digestión, es proteínas, son verduras. Entonces, está muy muy suave, me encantan los mariscos. Y es algo que me encanta de Mazatlán también, siempre que voy es ir a los marisquitos. Y un chorro de comida que venden por allá, bien bien exquisita. De verdad que la mayonesa lo lleva a otro nivel, le da otro saborcito bien bien rico. Si no lo han probado con mayonesa, háganlo, pónganle en la tostada la mayonesita, una capita, y se ve bien delicioso. Igual les gusta, igual yo no lo sé, pero neta que yo considero que sí, le da otro toque, lo lleva a otro nivel. Y pues la receta del aguachile, la neta es que como vieron está bien bien sencilla. Recuerden que a veces menos es más. Entonces es una receta que de verdad es sencilla, simplemente hay que poner atención a los ingredientes que lleva, cuánto lleva y demás. Entonces esto básicamente es la receta del aguachile estilo Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa. Entonces Chile ahora sí viene una parte importante también, bastante importante. ¿Cuánto nos costó hacer este aguachile? Ahora sí vas a empezar a comparar, ¿no? Pues me costó tanto en el restaurante, a ver si me conviene más hacerlo en casa, no lo sé. Bueno, hay excepciones porque hay restaurantes que lo hacen bien bien ricos, entonces tienen su sazoncito y vale mucho la pena ir a sentarte ahí con tu cervecita. A lo mejor está ahí en la playa, a lo mejor es una ciudad que no tiene playa, pero está bien chido, tiene un ambiente
bien suave. Entonces también a veces vale mucho la pena ir a probar a los restaurantes, pero hacerlo de manera casera pues obviamente te ahorras y para el antojo está toda madre, te puede quedar bien rico. Entonces chequen, ahora sí viene lo bueno. Ahora sí les voy a compartir cuánto me costó en total hacer este platillo del aguachile. Se lo voy a dar así detalladamente cada cosa, cuánto nos costó y demás. Entonces sin más, chequen, el aguachile nos costó, fueron 9 camarones que fueron 28 pesos, un pepino que fue a la mitad, 4.50, 4 limones, 26.50, que el limón está caro. De hecho aquí yo te puse la mitad de los que yo utilicé porque yo sí me pasé un poquito de lanza. A mí sí me gusta que quede acá muy reportado, pero la neta yo creo que la receta con 4 limones es más que suficiente, está perfecto. Entonces te puse aquí 4, que vienen 126.5. El limón ahorita está bien caro, la neta es que subió mucho, pero es por la temporada, ya después yo creo que va a bajar. Pero la neta es que el limón ahorita hizo más caro todavía el platillo. Pero al día de hoy sí está bien elevado el precio del limón, hay que tomarlo nada más eso en cuenta. También utilizamos media cebolla morada que fueron 9.50. También entre sal, tostadas y pimienta, que más o menos yo le calculé fueron como 7 pesos, de que fue una pizca de sal, una pizca de pimienta y 5 tostadas más o menos, más menos por mucho fueron 7 pesos. Un chile serrano que es 1 peso, un diente de ajo 1 peso también. Todo esto en total nos suma 77,50 centavos mexicanos. Y claro que los precios pueden variar, depende de la región donde vivas, pero más o menos es el precio. La verdad es que hacerlo en casa sale mucho más barato que en un restaurante y demás. También en un restaurante pues tienen allá su sazón, el servicio, el mismo lugar luego está bien chido, la vibra y demás. Entonces pues son cosas que uno debe de considerar. Y pues también está esta opción de hacerlo en casa, que la verdad yo lo elijo varias veces porque me gusta mucho cocinar, me encanta el aguachile, por eso es que aprendí a hacerlo. Se me hace un precio bastante bien para hacerlo en casa. Yo creo que un platillo pueden ahí picarle a 2 personas sin ningún problema. Y pues bueno, nos salió a hacerlo 77.50. La verdad, esto va a variar un poco, depende de la región, de donde vivas y demás. Obviamente los precios en cada súper es diferente, el marisco en cada lugar es diferente, pero más o menos yo creo que va a rondar en ese precio. Y pues por ejemplo, fueron 77 pesos con 50 centavos. En un restaurante, ¿cuánto te sale un aguachile? Salen como entre 160, 200 pesos, hasta más, menos, por ahí anda rondando un aguachile, una orden de aguachile en un restaurante. Entonces se me hace muy buena opción de repente hacerlo en casa, porque pues esto es menos de la mitad y pues te ahorras ahí una buena feria. Puedes sorprender a tus amigos, a tu pareja, a tu familia de que, miren, me armé mi aguachile, ¿qué onda? La verdad es que es un platillo sencillo y bastante bueno. Un platillo saludable, nutritivo y muy sabroso, al 100, suave. Y recuerden que normalmente no hacemos ese tipo de videos, pero ahí en Instagram con subir las historias me dijeron, Arturo, deberías de compartir esa receta del aguachile, que no sé qué. Pues bueno, acá andamos. Y a propósito, si no me sigues en Instagram, te invito a seguirme por allá, que andamos subiendo allá como contenido como más al día, ¿no? Como las historias de esto y del otro. También está muy interesante por allá, también subo cosas musicales. Entonces te invito cordialmente a mi Instagram. Normalmente vamos a lugares y documentamos aquello que se nos hace interesante, pero si les gusta también este tipo de videos, házmelo saber ahí en los comentarios, para también de vez en cuando subir recetas. Como les digo, también sé hacer otros tipos de mariscos. Me sé hacer el aguachile tropical, unos capeados, otros ceviches por ahí. Entonces si les gusta esta sección, pues comenten ahí abajo. Y ya saben, con mucho cariño lo haremos para ustedes. Recuerden que yo no soy un chef ni mucho menos, simplemente me encanta la cocina. He estado involucrado en los mariscos desde hace rato, en restaurantes, familiares que me han enseñado. Pues desde morro en Mazatlán también como que respira los mariscos, ¿no? Que el aguachile, que el ceviche, que esto y el otro. El ceviche de sierra también es muy bueno, ese también me gusta mucho, es uno de pescadito que está bien bueno. No sé hacer platillos acá muy exuberantes, pero sé hacer como lo básico, los capeados, los ceviches tradicionales, uno que otro exótico. Entonces, como les digo, si les gusta, pues comenten y pues con mucho cariño de repente tendremos esta sección Cocinando con Arturo. Y pues esa fue la receta del aguachile. Coméntame acá abajo qué te pareció, si te gustó este video. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.